Buenos días, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy retomamos la parte de que les decíamos de controlar bien las malezas a tiempo para evitar los riesgos de incendios y que nos pueda salir caro lo barato. Entonces en este video les pasamos la parte complementaria del video anterior que pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde veían que había maleza de porte bajo dentro de una plantación, pero esa plantación de espadín era una plantación grande. El día de hoy les hablamos de cuando el agave es pequeño, entonces ahí es donde es más importante ser más cuidadosos y efectivos en el control de malezas a tiempo oportuno, y para que no pase lo que estamos viendo aquí en esta parte, donde la maleza está todavía más grande que el agave y el agave tiene un año de plantado, por lo cual aquí los riesgos de que muera o sea retrasado un año, normalmente se ha visto que se pierde un año cuando se incendia, entonces son mucho más altos que la plantación que ven en el video anterior, donde la plantación era de año 5 y realmente lo único que se perdían eran algunos brotes de los hijuelos. Aquí no solo se pone en riesgo la vida de los hijuelos, sino se pone en riesgo la misma vida de la planta y pues toda la inversión. Por lo tanto, en este video lo que van a ir viendo son algunas fotos de cómo es el antes, de cómo estaba la plantación. Esta fue un caso vivido, un caso de los que también le pasan a Griminilla por andar atendiendo a veces otras cuestiones, hay descuidos. Entonces en este video pues prácticamente vamos a ver qué es lo que no se debe de hacer y qué es lo que se debió de haber hecho. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Dejar toda esta cantidad de pasto, que es bien fácil que algún acerillo o algún vidrio se encienda aquí, o algún cigarro, algún fumador u otra causa, y entonces todo esto se quema y van a quedar como más adelante van a ver en un video. ¿Qué es lo que se debió de haber hecho? Es como lo que van a ver aquí del lado derecho. Así se debió de haber hecho en su defecto: haber quitado el pasto para reducir la cantidad de materia, de combustible, por decirlo así, de materia seca, y evitar que pasara lo que pasó, de lo que van a ver más adelante en la otra parte del video. Y si no, lo que se debió de haber hecho es lo que vemos aquí del lado de frente, aquí está enfrente, donde se usaron herbicidas, se hizo un control oportuno y no fue tan necesario andar arrastrando tanta cantidad de pasto, que por eso esta plantación se llegó a quemar, porque era ya irrentable. Entonces a veces hablamos dentro del control de los problemas de que son malezas, plagas y enfermedades, que a veces de plano es más rentable no hacer nada, debido a que la inversión puede ser mucho mayor al beneficio, que fue el análisis de esta plantación, por lo cual se dejó. Los costos ya de producción se iban a elevar demasiado por la cantidad de pasto que ustedes pudieron haber visto ahí, pero eso es debido a un mal control o un control extemporáneo, por proteger otras plantaciones, descuida alguna. Entonces a veces una de las sugerencias también es hacer un balance de la capacidad financiera y de la capacidad de recursos humanos y de nuestro tiempo, para que no nos siga pasando esto de que por atender 10 plantaciones, 4 de ellas o una de ellas se nos queme, porque podría ser muy catastrófica el impacto económico. Entonces, aparte de que cuando se quema, ustedes saben que hay conejos, hay otra gran cantidad de fauna, y se ve también afectado, aparte de nuestros bolsillos, la ecología, la cantidad de humo que se genera, la contaminación. Entonces eso es lo que prácticamente van a ver a lo largo del video. Casi ya no voy a hablar, van a ver más que nada una parte fotográfica de video, donde van a ver qué es lo que pasó, cómo quedan las plantas cuando se queman. Frecuentemente me preguntan si las plantas van a vivir o no. Normalmente van a ver que en YouTube casi siempre contestamos lo mismo. Si la planta tiene el cogollo verde, como más adelante van a ver, la planta va a vivir. La planta está quemada, la planta no va a vivir. Es muy sencillo. A veces nos estresamos porque vemos que se quemó la planta, pero no nos fijamos en lo que se le llama al maíz o en otros cultivos la hoja bandera, que en esta parte, en cuanto al agave, le llamamos el cogollo. Si esta parte está viva, está verde, quiere decir que esa planta no tiene ningún riesgo. Claro, ¿qué hay que hacer? Invertirle. Hay productos en el mercado, bioestimulantes, productos antiestresantes, incluso los ácidos húmicos que se pueden elaborar hasta en casa, de los cuales a partir de ahí la planta genera un refuerzo en su sistema de defensa y enraiza. Se pueden usar enraizadores, fertilizantes, foliares, diversas estrategias para poder reponer una planta quemada. No solo es se quemó y ahora le está lloviendo y sola se va a componer. Sí se va a componer
pero se va a atrasar un año. Si nosotros queremos que no se pierda ese año, pese a la controversia que se puede generar, debemos de usar bioestimulantes de diferentes marcas, no vamos a favorecer ninguna, hay muchísimas, lo importante es invertirle. Ya se quemó, bien, el año pasado la descuidamos, ahora nos toca cuidarla. ¿Para qué? Bien dicen que lo perdido no se recupera, pero por lo menos para acelerar su proceso de producción y que no perdamos el año en las plantas madre. Van a decir que no lo recuperamos, pero sí lo recuperamos, solo tenemos que dedicarle más atención y a partir de ese año ahora sí hacer un buen control de malezas, porque la pérdida más fuerte en este cultivo pues es la cantidad de hijuelos que se quemaron. Una pequeña aclaración referente a lo sucedido en esta plantación. Muchos que nos conocen y nos han visitado en el estado de Guerrero conocen que hemos dejado alguna ocasión, siempre nos pasa, por alguna razón de inversión, se nos acaba el presupuesto o algo, o no nos da tiempo, siempre nos pasa que descuidamos una parcela. A veces tenemos que decidir cuál de ellas tendríamos que descuidar. No deberíamos descuidar ninguna, sin embargo a veces no queda de otra más que descuidar alguna. En Guerrero no nos había ocurrido. ¿Por qué comento esto? Porque hay gente que nos escribe de que seguido le pasa esto. Curiosamente a nosotros es la primera vez que nos pasa. Las circunstancias son diferentes de un estado a otro, de un municipio a otro, pero más que nada de un estado a otro. ¿Por qué varían? Por el sistema de cultivos que existen en la región y por el sistema agrícola, las actividades agrícolas principales. He visto videos catastróficos de gente en Chiapas y en otros estados donde han pasado este tipo de circunstancias. Aquí hablamos de alrededor de 2 hectáreas, de las cuales, si me preguntaran qué porcentaje de planta murió, menos del 5%. Entonces diríamos que casi lo que normalmente muere cuando hay que hacer replante, normalmente de forma natural por algo no prenden las plantas. Entonces decimos que no hubo una pérdida como tal, solo el retraso en el crecimiento y desarrollo. Y lo que les decía de las diferencias es de que en Guerrero hemos dejado, así como ven a lo largo del video, los pastizales y no se nos habían incendiado. Se preguntarán por qué. No es tanto de voluntades o que la gente sea más mala, no tratamos de creer en eso. Más que nada se asocia de que el estado de Guerrero, la parte norte sobre todo, es ganadera. Entonces ahí, al ser ganadero, lo que ayuda es de que los cerdos están libres de pasto. Entonces ahí no hay pasto. El ganado bovino se comió todo el pasto, y hagan de cuenta que nuestras plantaciones o la que dejemos descuidada, hagan de cuenta que tiene una guardavalla inmensa. Solamente una persona muy malintencionada podría ir a tirar un cerillo, cosa que confiamos que no ocurre o queremos creer que no pasa. Entonces aquí tampoco asumimos eso a ninguna circunstancia de ese tipo. Sin embargo, el estado de Morelos es cañero. Tampoco vamos a decir que los cañeros se les escapó el fuego, no, son gentes muy cuidadosas. El ser cañero y que los cultivos y que los terrenos del estado de Morelos no están delimitados con cercos perimetrales hace que quien se dedica a la ganadería normalmente tiene el ganado estabulado. A mi criterio, no conozco todo el estado de Morelos, la parte sur de Morelos, aquí veo que todo el ganado está encerrado o lo vigilan, entonces no veo pastoreo en los cerros. Eso hace que haya mucha materia seca, y pues es muy fácil que si a alguien se le cae un cigarro o algo, o por azares del destino estaba un vidrio y se genera un incendio, el incendio puede quemar desde agave, lo ha pasado, quema la caña, una gran diversidad de cultivos. Y bueno, esa es la parte que a los empresarios les interesa, pero la parte que nos debe interesar a todos es el impacto que vemos aquí al lado izquierdo, para mí, al lado derecho de su pantalla, como también se quemó el bosque. Entonces no solo es que se haya incendiado los agaves, hay un daño ecológico importante. Pero les decía, eso se ocurre principalmente cuando hay una gran cantidad de materia en el suelo, materia seca, que pasa aquí. Por eso nosotros también nos descuidamos, nos confiamos, porque les decía, en estados como Guerrero, que el ganado vive casi comiendo llamero piedras, que anda comiendo todo tipo de pasto, tiene bien limpio afuera, es como si tuviéramos una guardavalla inmensa, y el cultivo adentro puede estar empastado y puede servir de materia orgánica para el siguiente año. Es un arma de 2 filos esto. Pero ya nos queda claro que al menos esto en Morelos no podemos y no deberíamos hacerlo, porque está el riesgo de que alguna flama o algún
pequeño error en la parte cañera, cosa que consideramos que no pasa, queremos creerlo, puede generar un incendio. Pero no solo eso, un vidrio, ustedes lo conocen, cualquier causa, o un pequeño incendio termina en un gran incendio. Y por la cuestión de las espinas, en agave ni nos metemos a apagarlo, por lo mismo de que el agave es espinoso, y cuando quien lo ha vivido, cuando el agave se está quemando, avienta gotas de agua prendidas, entonces no es posible apagar o frenar un incendio de este tipo. Se pueden hacer guardarrayas, pero lo preferible es evitar tener materia seca pegado a la planta en estados que no sean ganaderos, o que no tengamos la certeza de que no va a haber fuego cercano. Entonces allá en el otro ecosistema donde trabajamos, pues no hay quemas casi, es muy raro, no hay cultivos que se quemen, no se acostumbra mucho el tumbarlos y quema, y eso nos ayuda a que haya menor riesgo de incendios, y por eso no nos había ocurrido. Pero siempre hay una primera vez, y siempre hay un aprendizaje. Aquí el aprendizaje es que si no hay vacas alrededor u otro tipo de ganado, no deberíamos tener pasto entre nuestros agaves, porque es muy probable que de cualquier lado, por cualquier razón, nos llegue fuego y se puedan quemar nuestros agaves y podamos perder todos los hijuelos, y más allá de los hijuelos, tener un retraso de medio a un año del crecimiento del cultivo, y después tener que estar tomando medidas curativas, o más bien medidas para fortalecer el cultivo, que no debimos de haber tenido necesidad, pero que bueno, cuando esto pasa, lo que queda es darle solución y no dejarnos caer en la cuestión de que pasó por X o Y razón, ya ocurrió, ahora lo que queda es resolverlo. Aquí continuamos explicándoles lo que les decíamos de los estragos que puede hacer el dejar la maleza, y cuando llega el fuego se juntan las dos cosas y es un factor de riesgo. Entonces les decía que pasa el fuego, se quema toda la materia seca, y al agave le va a afectar normalmente todas las hojas basales, y en el tercio medio se va a quemar más o menos la mitad de las hojas. Generalmente el tercio superior no se ve afectado. Y les decía, cuando en este caso en particular la plantación tiene 2 años, por eso se ven menos estragos. Pero en este caso, cuando son más chiquitas, les decía que hay que revisar el cogollo, para que no estemos invirtiendo en algo que está seco, o no estemos destruyendo algo que está verde. Y a veces dicen, no, pues replanta porque ya se quemó. En este caso aquí vemos lo que le llamamos el cogollo, y está verde. Entonces este daño más que nada fue un daño en su metabolismo, en su crecimiento y desarrollo, se va a retrasar. Normalmente se dice de manera empírica que se está perdiendo un año. Entonces ahora nuestra tarea de nosotros va a ser que recuperemos ese año, no permitamos que se pierda. ¿Cómo lo vamos a lograr ahora? Dándole una nutrición apropiada en base al tipo de suelo, dándole una fertilización permanente foliar, agregándole ácidos húmicos y algún X o Y producto que pueden conseguir en el mercado, para no mencionar marcas, que tienen la función de ser bioestimulantes, otros les llaman antiestresantes, y entonces esos van a ayudar, o también a algunos que ayudan a la división celular. Entonces ahora vamos a acelerar un poquito más el metabolismo de la planta ahorita que ya hay humedad, porque muchos preguntaban cuando se les habían secado sus plantaciones en temporada ahorita de secas, pues, y entonces nos decían que hay que hacer. Había muy poco que hacer porque la planta estaba en sequía. Ahorita aquí no se nota mucho en el video, pero ya ha llovido. Entonces ahorita ya andamos tomando acción, allá abajo en la parte inferior, allá al fondo pueden ver que ya se anda quitando la espina seca para poder facilitar el paso. Se está quitando la maleza espinosa, se está a la vez ya fertilizando al suelo, está haciendo la fertilización edáfica, y estamos preparando los surcos para poder pasar bien con las aspersoras, aplicar los herbicidas preemergentes, e inmediatamente después empezar con las aplicaciones foliares para fortalecer el sistema de defensas de la planta, y fortalecer o recuperar más bien lo que se perdió en el incendio, y entonces que ahora sí se acelere el crecimiento y desarrollo de la planta, porque estas hojas ya no tenemos nada que hacer con ellas, ya las perdimos. Sin embargo, nos queda monitorear la parte fitosanitaria, sobre todo las enfermedades, de que no se vayan a establecer a través de esta herida que queda aparentemente cicatrizada. Pero para eso en las próximas aspersiones foliares vamos a incluir algún fungicida bactericida que está autorizado para agave, y a la vez también vamos a estar agregando nutrimentos foliares micro, y algunos en forma quelatada, para que sean más fácilmente aprovechables. Le vamos a aplicar un poco de silicio
para que si ven estas hojas del agave, hubiera sido otro cultivo y no tendríamos nada. Por ejemplo, maíz. En este caso la hoja es muy rígida. Si hubiera tenido un poco más de silicio, cosa que sí ya le habíamos aplicado y tal vez por eso el estrago es menor, el silicio le va a dar dureza, le va a dar rigidez y le va a dar fuerza a las paredes, a la pared celular en general, a la hoja. Y entonces aquí al fondo vemos la otra parte donde cómo estaba. Entonces, si pueden ver, muy poca gente hubiera querido trabajar en esto, en venir a limpiar. Aquí el error fue nuestro de no haber hecho un control preemergente oportuno y se nos escapó por andar manejando otras plantaciones, y entonces por eso fue que se decidió dejarla, y desgraciadamente pues se juntó, de algún lado llegó el fuego y hizo estragos en una parte de la plantación, pero la otra parte ven que todavía tenemos que hacer otro tipo de manejo con rastrillos de sacar esa maleza para que no se siga repitiendo el patrón de que sigan generándose incendios. Pero fue por eso que también se decidió, porque pueden ver que la persona que se mandó a trazar también dejó muy cerca los surcos, están muy juntos, complica el sacar las malezas. Por eso generalmente les sugerimos que las plantaciones deben estar a 3 metros de preferencia cuando entra el tractor, siempre y cuando sea una topografía accesible, que aquí no lo era. Se dejan 3 metros entre surcos y más o menos 1 metro entre plantas para poder, si no tenemos recursos, muchos recursos para poder poner un preemergente, o si no queremos usar preemergente, podemos usar cualquier instrumento de labranza o de control de malezas, alguna desbaradora anclada al tractor, y nos evitaríamos todo esto. Entonces eso es todo en este caso. Ya finalmente a lo largo de este video van a poder ver alguna que otra foto extra de algunas cosas que en esta parte hasta el momento no les pude presentar. Les agradecemos su preferencia, seguirnos. Ya conocen que nos pueden contactar vía Facebook, WhatsApp, nos pueden contactar a través de Twitter, YouTube sobre todo, y en nuestra página web, que las van a encontrar todas al final de nuestro video, y sus comentarios siempre constructivos siempre serán bienvenidos. Ya sabemos que esto no debió de haber pasado, pero créanmelos que casi a todos o la mayoría nos pasa, a menos, y les dejo la reflexión, mucha gente va a decir ¿cuánto perdieron? Señores, el único que no ha perdido nada a veces es el único que no ha intentado nada. Con todo respeto a las personas exitosas que todo el tiempo tienen un contador y un programador de logística que nunca comete errores, pero esperemos, les deseamos la mejor de las suertes y que sean muy precautorios, porque esto, créanme, lo que le puede pasar a cualquiera. Gracias.